Vamos a comenzar entonces mirando el cronograma. Voy a compartirlo de vuelta y ver un poco los temas que tenemos que desarrollar en la parte práctica. Fíjense en la primera clase, creo que ahora están viendo, ¿no? Lo que comparto, el cronograma. Sí, sí. Sí, Bien. Sí, se ve. Introducción general a la materia, reconocimiento de máquinas y equipos a utilizar. Así decía al principio el cronograma de materiales 1. También usamos equipos ya vistos en materiales 1 y nuevos. ¿Sí? Determinación y verificación prácticas del coeficiente de Poisson. ¿Sí? Es una constante para los materiales. En zona elástica se mantiene constante. ¿Sí? Determinación y verificación del módulo de elasticidad transversal, no el longitudinal, sino el transversal. ¿A partir de qué? De Poisson y del módulo de elasticidad longitudinal. Este es el que determinamos en uno de los ensayos en materiales 1, ¿sí? Que nos daba 21.000 kilogramos por milímetro cuadrado, un número cercano a ese valor, ¿sí? Para el acero, hablando de acero. Luego tenemos ensayos de impacto, métodos Charpy, ISO y tracción. Determinación de la tenacidad a la fractura. Lo que hicimos con Miguel, como colocamos la clase presencial acá el último día de agosto, o sea, la semana próxima, fue que lo de la segunda clase lo mandamos a la primera. Yo creería que hoy, más con lo que ya estuvimos hablando y lo que tenemos que seguir viendo todavía previamente a tratar este tema de Poisson, convendría lo de impacto pasarlo a la segunda clase, aquí, 25 de agosto, miércoles próximo, ¿sí? Hay un video en el canal de YouTube de Materiales Unova sobre ensayos de impacto. Así que en el transcurso de esta semana hasta la próxima clase pueden observar el video, ¿sí? De última, nunca viene más verlo una segunda vez, lo vemos todos juntos en el desarrollo de la clase próxima, ¿sí? Vemos también cómo completar las planillas de informe, cómo realizar los cálculos que corresponda hacer, la determinación de la tenacidad a la fractura, ¿sí? O sea, qué resistencia a la fractura presenta un material determinado. Eso se puede averiguar mediante ensayos de impacto, ¿sí? Es una manera simple de determinar la tenacidad a la fractura de un material. Bueno, esto entonces yo creo que sería conveniente dejarlo para la semana próxima. Ahora alguien puede decir, si mandamos todo a un orden normal, y si tenemos las 4 clases presenciales en noviembre, ¿cómo hacemos? Porque en esas clases va a haber temas a desarrollar. Bueno, hablamos con Miguel ya sobre esto y lo que creemos es que conviene ahora ir a la velocidad tradicional y en las últimas clases, si tenemos presencialidad, vamos a tener que ver, por ejemplo, la determinación de Poisson en forma práctica, que ahora la vamos a ver en forma virtual, ¿sí? En forma presencial, práctica, real, lo vamos a tener que hacer. Lo haremos en la primera de las clases presenciales que podríamos tener ahí en noviembre. Los ensayos de impacto también, ¿sí? Y otra cosa, son 12 ustedes, quizás si el aforo es de 6, supongamos que se mantenga un aforo de ese tipo, ahí vamos a tener, en vez de 4 clases disponibles, van a ser 2, ¿sí? O bien media clase con un grupo y la otra mitad de la clase con el grupo siguiente. Eso no lo sabemos. Por eso hay un montón de cosas que no podemos considerar en este momento. Lo que sí, los temas virtualmente los vamos a ver a todos, presencialmente también si es que podemos ir al laboratorio, o sea que podemos estar, creo, relativamente tranquilos, ¿sí? Haremos
y desde ya esto está quizás está por demás de decirlo yo, pero la verdad es esta: haremos lo mejor posible y toda la fuerza necesaria, y ojalá fuera suficiente como para poder tener las clases presenciales, estas 4 por lo menos. ¿Sí? Bien. Recuerden que está la práctica y luego al viernes siguiente la clase de la teoría. Acá están las clases o semanas. ¿Sí? Bien. Luego de impacto continúa ensayo de fatiga. Tenemos una máquina en el laboratorio que nos permite hacer el ensayo de fatiga. Fatiga, ¿cómo se genera? Con la variación de la tensión. ¿Sí? Hay una acción dinámica, una tensión dinámica que varía a lo largo del tiempo. Esa variación, si tiene una amplitud dada o un valor medio determinado, puede ocasionar la rotura por fatiga de la pieza. Entonces, de un material, elaborando probetas convenientes, podemos determinar la resistencia a la fatiga de un material X. ¿Sí? Bueno, una demostración del ensayo de fatiga, que es aparte también un ensayo de duración, es un ensayo largo, la máquina puede quedar días enteros funcionando sola. Uno va, hace el control para ver cómo marcha el proceso y la sigue dejando sola trabajando. ¿Está? Sí, vamos a hacer, y hay un video también en el canal de YouTube, una demostración del ensayo. Los videos los pueden ver con anticipación, están todos disponibles en el canal de YouTube, pero no obstante eso, vamos a observarlo al video el día que tengamos que tratar el tema al cual el video se refiere. ¿Sí? Creo que viene bien verlo más de una vez. Inclusive yo, para recordar algún detalle, los tengo que ver de vuelta. ¿Sí? Quizás digo, esto que dije ahí, qué bueno, y lo reafirmo, digamos, y lo logro a eso viéndolo junto con ustedes, quizás interrumpirlo, comentar, continuar con la observación. ¿Sí? Bien, ensayo de fatiga, entonces, luego, cuarta clase, ensayos de flexión y de corte. De esto se va a hablar bastante en estabilidad. ¿Sí? Si alguien que no hizo materiales 1 el cuatrimestre pasado, sino que lo hizo anteriormente y ya cursó estabilidad, sabe que flexión y corte son esfuerzos que se combinan, por ejemplo, en el caso de vigas, aparecen ambos. ¿Sí? Difícilmente aparezca uno solo. En determinadas circunstancias se presenta o flexión nada más, pura, flexión sola, o corte puro, corte solo. Generalmente van acompañados. ¿Sí? Bien, y acá los materiales en los cuales hacemos los ensayos. Análisis de carga, determinaciones a efectuar, ensayo de materiales compuestos, ensayo de flexión a probetas de hormigón simple y armado. Armado quiere decir que tiene armadura, que tiene hierro, o acero, mejor dicho. ¿Sí? Acero de construcción, barras nervuradas. Bueno, de eso vamos a hablar. Tengo los planos de las probetas, de las armaduras utilizadas, y vamos a verificar cómo, si la armadura se coloca en determinadas posiciones, termina redundando eso, ¿sí? O nos permite lograr aumentar la resistencia de ese material compuesto, ¿sí? El hormigón de por sí y armado, con más razón, material compuesto. ¿Sí? Bien, en la quinta, estudio de tensiones, porque en definitiva la aplicación de esfuerzos a un material determinado genera en él tensiones internas, ¿sí? Que el material debe poder soportar si es que yo no quiero que se rompa en su servicio una pieza elaborada con ese material. Bueno, entonces el estudio de tensiones es fundamental. Tenemos un equipo didáctico para determinar esfuerzos
y las tensiones generadas en distintas vigas. Justamente acá tenemos un elemento clave, la viga, ¿sí? Usada para el estudio de tensiones mediante strain gauge o calibres eléctricos de resistencia óhmica variable. Strain gauge por su nombre en inglés, ¿sí? Bueno, este es el equipo Vijay P350A. Vamos a ver las probetas con las cuales contamos nosotros para hacer este ensayo. Es un ensayo de verificación más que nada. Bueno, una probeta tiene sección constante, otra tiene secciones variables, van variando las secciones en distintos puntos de la longitud de la viga, con un agujero. El agujero es un concentrador de tensiones, ¿sí? Una cosa es esto, escucharlo o leerlo, y otra es poderlo ver puesto de manifiesto utilizando un equipo como este, con strain gauge, o bien como en la clase siguiente se puede también observar mediante fotoelasticidad, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra también para coeficiente de Poisson. Puede verificarse el valor de Poisson mediante este equipo. Poisson es lo que vemos hoy, ¿sí? Bien. Determinación del factor de concentración de tensiones, o sea, el agujero, cuánto me concentra la tensión, del valor medio al valor pico, el valor alto, debido a la presencia del agujero. ¿Qué factor de multiplicación tengo? Bueno, ese es el factor de concentración de tensiones. Para un agujero está en el orden de 3 veces, ¿sí? Decía Timoshenko, un famoso investigador de todas estas cuestiones. Bien, en la siguiente clase, estudio de tensiones mediante fotoelasticidad, tenemos equipamiento, probetas, un equipo. Acá contamos con una probeta de sección constante y otra con el agujero, con un concentrador. Ahí se puede observar también cómo en las proximidades del agujero y en un plano transversal, justamente al eje longitudinal de la probeta, se concentran las tensiones en las proximidades del agujero, ¿sí? Interesante de ver esto también. Determinación también aquí del factor de concentración de tensiones. Bien, clase presencial acá, continuamos, y viene el primer examen parcial de la práctica, 6 de octubre. Está programado para esa fecha. No sé si lo hemos aclarado de manera suficiente en materiales 1, pero si es necesario cambiar de fecha, lo podemos hacer. Ustedes lo manifiestan. Si la mayoría ve la conveniencia de cambiar de fecha, cambiamos la fecha. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Primer examen parcial de la práctica, entonces el 6 de octubre, y a la semana siguiente tenemos el recuperatorio, el 13 de octubre. ¿Cómo va a ser? En la plataforma, cuestionario, ¿sí? 5 calculadas, 5 verdadero falso, o 10 calculadas, veremos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Perfecto. Bien, ¿qué tenemos luego? En la 10ª clase, fíjense acá, parte de la práctica, ¿sí? Diagrama hierro-carbono, nociones sobre tratamientos térmicos, metalografía, generalidades, preparación de probetas a utilizar. O sea, en la presencialidad, ¿qué hacíamos? Preparábamos las probetas, las numerábamos y hacíamos el tratamiento térmico, temple, revenido, fíjense, tratamientos térmicos en diferentes materiales metálicos, procedimiento y realización de recocido y normalizado, procedimiento y realización de temple y revenido, distintos tratamientos térmicos. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento térmico? Lograr un cambio en alguna de las propiedades o características del material, ¿sí? Puede ser endurecerlo, caso del temple, o ablandarlo, el caso del recocido, ¿sí? No siempre es endurecer, puede ser ablandar.
el normalizado también normaliza, uniforma las propiedades del material X, ¿sí? Ensayos de dureza y de tracción a materiales tratados térmicamente. ¿Qué hacíamos? Templábamos, por ejemplo, probetas para ensayo de tracción y luego ensayábamos la probeta tratada térmicamente en la máquina Baldwin y veíamos ahí los cambios en las propiedades del material. El mismo CAE 1020 laminado en caliente que ensayamos en materiales 1, lo tratábamos térmicamente, ¿sí? Un 1045, que no recuerdo con precisión si lo ensayamos, sí, teníamos un ensayo en materiales 1, ahora tratado térmicamente templado, el 1045 toma buen temple, es un material con buena templabilidad, lo tratábamos y hacíamos el ensayo, veíamos las diferencias, ¿sí? Cómo la ductilidad se reducía enormemente. Eso se comprueba justamente haciendo el tratamiento y haciendo con posterioridad el ensayo de tracción, ¿sí? Y la dureza es ensayando en el durómetro, es la manera más rápida, simple y fácil de comprobar la modificación de las propiedades, ¿sí? Porque se ablandó, bueno, la dureza, valor bajo. Se endureció, la dureza, valor alto, ¿sí? El ensayo de dureza que hacíamos era Rockwell A, ¿sí? Si miráramos una tabla con las distintas escalas de dureza para materiales muy duros, materiales medios y materiales blandos, podríamos ver que la escala A recorre los 3 tipos de material. Es una escala universal. Para mí, mi humilde opinión, es la mejor escala de todas, la Rockwell A, porque puedo ensayar blandos, medios y duros. Era con el diamante y 60 kilogramos de carga total, 10 de precarga y 50 de carga adicional. Entonces, en el durómetro Rockwell ensayábamos las probetas, tratadas térmicamente. Fíjense, ahí había ya un proceso de trabajo diferente a lo de materiales 1 y lo que tuvimos como desarrollo de temas hasta esta clase. Acá ya no trabajaba tanto yo, sino los alumnos. Inclusive los alumnos hacían el tratamiento térmico, ¿sí? El temple lo hacía cada uno de los alumnos participantes. Tomar la probeta, veíamos cómo el proceso ahí se explicaba y cada uno hacía templado, revenido, ensayos de dureza, ¿sí? El de tracción lo seguía haciendo yo porque ya la máquina es un poco más compleja en cuanto a su manejo, pero dureza es un ensayo simple y de un desarrollo, digamos, no complejo, y cualquiera podía, luego de observar un par de ensayos, realizar los siguientes sin ningún inconveniente. Bueno, hacíamos eso acá en la 10ª clase. La siguiente, teníamos acá programado clase presencial, bueno, la mandamos para noviembre y continuamos en la 12ª, metalografía. Ya hicimos tratamiento térmico de esas probetas tratadas y ensayadas a tracción o ensayadas a dureza. Las preparábamos para poderlas observar en el microscopio metalográfico. Veíamos el procedimiento de obtención de una muestra metalográfica, todo lo que hay que hacer, todos los pasos que hay que dar, ¿sí? Para obtener una probeta con las debidas condiciones necesarias para su observación en el microscopio metalográfico. El microscopio tiene un diseño particular, está invertido. Imagínense un microscopio de bioquímico, tiene los objetivos en la parte inferior y el ocular arriba, ¿sí? Bueno, este está puesto al revés, justamente. Los oculares están en la parte inferior, ahí se toma la imagen y se manda a un monitor.
y los objetivos están en la parte superior. Y arriba la probeta, la pieza a observar. Se dice habitualmente es un microscopio del tipo invertido. Está puesto al revés de los tradicionales, ¿sí? ¿Por qué razón es así? Porque en metalografía el tamaño de las probetas es variable. Hay probetas más altas, más bajas, más chicas, más grandes. Sería muy complejo enfocar distintas probetas colocándolas en la parte inferior. Sería un trastorno. Entonces se deja la platina en la parte superior y siendo pequeña la probeta, más alta, más baja, no importa y no interfiere su tamaño en la observación y la puesta en foco de manera rápida de la superficie a observar. Una gran ventaja esa. Bueno, tenemos un banco metalográfico en el laboratorio, los equipos para preparar las muestras. Bueno, a continuación aquí del procedimiento de vida, ¿qué hacíamos? Observábamos e interpretábamos distintas estructuras típicas, por ejemplo, de un acero dulce, de un acero con porcentaje medio de carbono, 1045, uno con elevado porcentaje, 1%, por ejemplo, ¿sí? Un acero normalizado, uno templado. ¿Qué estructura se observa cuando está templado y ha tomado temple? Un 1045, por ejemplo, templado, lo que presenta es la martensita, una estructura típica que tiene una forma, una conformación particular. Bueno, es necesario poder identificar estructuras típicas, ¿sí? Entonces ahí hacemos un recorrido, no observando probetas, pero sí imágenes. Imágenes que me permiten identificar una estructura u otra, ¿sí? Fundiciones también, si hay algo, puedo decir así, entretenido de ver, son las fundiciones. Una vez hablando con un ingeniero metalúrgico de La Plata, siempre cuento esto, estábamos observando probetas de acero y no sé cómo se dio el tema y yo le dije, lo que me gusta a mí observar, le dije yo, es la fundición. Y él me miró ahí, abrió los ojos grandes y dijo, ah, sí, a mí también. Es como que es el mejor de los ejemplares, digamos, para observar. La fundición. Entretenida, es agradable, tiene muchas variantes. No sé por qué, si habrá alguna otra razón, pero estas... Una pregunta, Luis, con Sí, respecto a la fundición. ¿Hay más variantes con respecto a la blanca y a la gris tradicional que conocemos? si yo voy a hacer una clasificación de las fundiciones, la primera que hago es esa, blancas y grises, ¿sí? Ahora, dentro de las grises tengo 4 grupos. Sería una subclasificación de ese grupo, que es el más importante quizás, el de las grises, ¿sí? Eso más o menos querías preguntar, por lo que entendí, a ver, o si no, reformulame la Sí, sí. pregunta. No, sí, era eso. Eso, está. Tenemos apuntes donde justamente esto que dije recién aparece, ¿sí? En la fundición blanca todo el carbono está combinado con el hierro, ¿sí? Ahora en la gris el carbono, aparte de estar combinado, aparece libre, ¿sí? Es el grafito, carbono libre. Eso tiene la gris. La blanca no tiene carbono libre. ¿Está? También hay piezas en donde coexisten ambas fundiciones. Una parte es blanca y otra es gris. Parece llamativo, imposible, pero es así, ¿sí? Sería una fundición atruchada, se llamaba antiguamente. Esa, ¿sí? Bien, vamos a ver estructuras típicas. Es interesante todo esto, por lo menos para mí lo es, espero que para ustedes también lo sea. Cuánto mejor que sería hacer todo en el laboratorio. Emilio Yani, vos recursás, ¿te acordás que hemos trabajado haciendo todo esto? Sí, sí. No sé ¿Y si me qué te escuchas. parecía? Contanos tu experiencia un poco ahora, a ver. Te Eh, desafío un poquito, contá. eh,
Mirá, en la parte de metalografía me acuerdo mucho que estaba muy bueno ver la estructura interna del material en sí, ¿no? Cómo se veía a través del Sí, microscopio. Era todo un proceso donde participábamos, que teníamos que llevarlo a pulido espejo, si mal no recuerdo, sí, a partir de distintas lijas. Eh, y bueno, realmente estaba muy bueno porque se podía identificar el carbono, el hierro, cómo se veía exactamente, no en las uniones atómicas, pero sí a nivel cristal, digamos. ja, Este, sí, sí. Igual, no realmente es a mí me parecía muy el... interesante. Perdón. Exacto, sí. No es un aumento para ver a nivel atómico, tal cual como decías vos recién. Vamos de 100 a 900 aumentos aproximadamente. La mayoría de las probetas se observan perfectamente entre 100 y 900. Ahora, puedo necesitar un aumento mayor para un caso muy particular, ¿sí? Bien, gracias, Emilio. Bueno, acá tenemos, fíjense, metalografía de materiales tratados térmicamente, o sea, los que tratamos antes, ahora preparamos las probetas. ¿Cómo hacemos eso? Realizamos cortes en cortadora metalográfica, incluimos en baquelita si la muestra es muy pequeña y no se puede asir, no se puede agarrar con la mano, la tenemos que incluir en baquelita. Supongamos que es la cabeza de un alfiler, yo quiero saber qué tipo de acero es. Es muy pequeña. ¿Cómo hago para sujetarla durante el pulido, el ataque químico y después en la platina del microscopio? No la voy a poder manejar ni colocar en posición para observarla. La debo incluir en baquelita. Bueno, tenemos una incluidora en baquelita, la cortadora, la incluidora, ¿sí? Y la pulidora. La etapa de pulido es la más larga de todas. Puede ser que no sea necesario ni cortar ni incluir en baquelita, porque tiene un tamaño ya adecuado para el proceso, la muestra, pero sí, indefectiblemente todas las muestras a observar pasan por la pulidora. Bueno, inicio del proceso de pulido, eso es de largo aliento. Lo que hacíamos era permitirle a 2, 3, 4 alumnos que en conjunto fueran en horario extra otro día, cuando pudieran, se ponían de acuerdo e iban a trabajar en la etapa de pulido. Porque justamente acá, saber pulir se logra con la práctica. Acá, teniendo clases, digamos, virtuales y viendo videos y leyendo sobre pulido, no me capacita como si lo hace la práctica. Eso es innegable, es así. Bueno, entonces se los invitaba sin obligación y los que podían iban y pulían, ¿sí? Al laboratorio de metalografía. Bien, bueno, estábamos por acá, metalografía. Bien acá, cortes y demás. Continuamos acá en la 13ª, metalografía de materiales tratados térmicamente, continuación y terminación de la realización del proceso de pulido. Ataque químico. Siempre es necesario atacar químicamente a la superficie preparada para observar la estructura, la microestructura. Bueno, el ataque químico también hay una manera de hacerlo, distintos reactivos y demás. Y empezábamos luego la observación, interpretación y clasificación de las estructuras presentadas por los materiales preparados, ¿sí? En la siguiente, metalografía de materiales tratados térmicamente, continuación y terminación de la realización del proceso de pulido, ataque químico e inicio de la observación. Acá está repetido esto, hay que ver acá qué pasó. Bueno, aparentemente hay una repetición acá. O bien, como teníamos acá la clase presencial, dimos tiempo, porque esto lleva bastante tiempo. ¿Te acordás, Emilio y Ani, que llevaba tiempo todo el pulido y demás? ¿Te acordás? Sí, 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 llevaba Eso, un ratito, sí. Va, un bastante. rato, sí. Bien. Bueno,
esta clase presencial, que quizás sea nomás el 24 del 11, ojalá. Y después tenemos segundo examen parcial de la práctica, el 1 de diciembre. Y como habíamos dicho, feriado el 8, pero será el 9, será el día 7 de diciembre, veremos cuándo, recuperatorio del segundo examen parcial, y recuperatorio flotante también irá con posterioridad al recuperatorio del segundo, o el mismo día, veremos quiénes tienen que ir a uno u otro, ¿sí? Y la entrega de informes. Los informes se entregan en esa última semana. Podemos cambiar de día, nos ponemos de acuerdo, en vez del 8, el 9 o el 10. El 10 es viernes, ¿sí? El 11, si no recuerdo mal, sábado, es el último día del cuatrimestre. ¿Está? ¿Alguna pregunta del cronograma? No, todo bien. Bien. Bueno, como siempre, algo que nos ha caracterizado es tratar de respetarlo al pie de la letra. Ahora con la pandemia se puede llegar a complicar, pero en líneas generales es esto lo que vamos a hacer en las próximas clases hasta fin del cuatrimestre. Bien. Vamos a ver a continuación el reglamento interno. Creo que ahí lo están viendo, ¿no? ¿Se ve? Así es. Sí. Muy Sí, bien. sí. Pregunto por las dudas porque a veces puedo equivocarme acá en la presentación. Bien. Lo observaron y lo analizaron seguramente con Miguel en la primera clase de la teoría en materiales 1. Es similar en materiales 2, ¿sí? Algo que no varía es justamente la aprobación de la teoría con 4 puntos en los exámenes parciales. Ahora, en la práctica, tenemos lo mismo que en materiales 1 también. La aprobación de los parciales con nota igual o mayor a 7 puntos. Se aprueba con 7. Los trabajos prácticos, los parciales, ¿sí? Tenemos también como en 1 ejercicios, trabajos prácticos, trabajos de laboratorio, ¿sí? Acá debemos presentar un informe. Las planillas de informe están disponibles en la plataforma, están todas ahí, ¿sí? Alguna vez alguien me preguntó si las completaban, o sea, en el PDF lo editaban, completándola. No, lo que tienen que hacer es imprimirla, la completan a mano y después escanean y entregan en la última clase, en la última semana, el informe de ese ensayo junto con los demás. ¿Sí? Se califican, como aprobados o no aprobados los informes de los trabajos de laboratorio. Bueno, y los parciales. Creo que no hay mucho por ver aquí. Acá están las distintas opciones que hay porque tenemos recuperatorio flotante, ¿sí? Hay varias instancias para aprobar. La primera instancia del primer parcial, su recuperatorio. La primera instancia del segundo parcial, su recuperatorio. El flotante del primero o del segundo, ¿sí? Y bueno, desemboca todo en un resultado final que será, esperemos, de aprobación, ¿sí? Promoción. Continuamos. Hablando de la aprobación del curso, acá lo tenemos. Quizás lo que pueden hacer es consultarle a Miguel, que maneja el tema del reglamento interno, lo maneja mucho mejor que yo. Está el régimen de promoción también, vigente, ¿sí? Y condiciones acá para justamente que ese régimen pueda tener vigencia. Bueno, indica en qué casos no podría darse la promoción, ¿sí? Bueno,
Acá continúa con todo eso. Y para el futuro, esperemos que no les sea necesario, está el examen de reválida, que se rinde la parte práctica de la materia, no la teoría. Porque, como saben, en el final se rinde la parte teórica. La práctica ya aprobando la cursada es como, podríamos decir, está ya aprobado el final de la práctica, ¿sí? La cursada es como el final de la práctica. Aprobada la cursada, aprobado ya el tema de la práctica, no se rinde más. La teoría es lo que se toma en el final, ¿sí? Muy bien. Listo el reglamento interno. Si hay alguna duda, pueden consultar. Si yo puedo responder, lo hago sobre el reglamento interno. Bien. Bueno, pasamos, porque ya la hora avanzó un poquito. Vamos al tema de hoy. Voy a buscar acá. Vamos justamente con este archivo, ¿sí? Coeficiente de Poisson, módulo de elasticidad transversal. Hay dos apuntes, este es más sintético. El otro, un apunte que elaboró Miguel, es un poquito más extenso, por eso arranco con este, ¿sí? Y veamos en qué consiste Poisson. Si una barra es sometida a cargas normales, por ejemplo, de tracción, ¿qué quiere decir una carga normal? Normal a la sección de la pieza. ¿Cuál es la sección de una pieza? Por ejemplo, la que podemos observar aquí. Fíjense, si yo al eje longitudinal de la pieza, que sería el vertical acá, la pieza es tridimensional. Supongamos que la sección es circular, ¿sí? Tiene dos ejes en la parte central, X, y el Z es el más largo de los ejes de la pieza, ¿sí? Es la mayor de las tres dimensiones que tiene. Bueno, cuando yo intersecto imaginariamente al eje longitudinal o principal o más largo con un plano en forma perpendicular a 90 grados, la figura que aparece es la sección de la pieza. La sección normal, ¿sí? Normal porque es perpendicular al eje principal, ¿sí? ¿Cuál sería la sección acá de la pieza? El círculo, ¿sí? Voy a tener una sección acá arriba del todo, una inmediatamente abajo, y así una sucesión de secciones cuya conjunción me determinan la pieza, ¿sí? Bien, entonces dice acá, sometida a cargas normales. Fíjense, las cargas perpendiculares respecto de la sección también llamada normal de la pieza. Cargas normales. Por ejemplo, de tracción, experimenta un alargamiento longitudinal a expensas de la contracción de sus secciones transversales. Es lógico eso, ¿sí? La someto a tracción, se alarga y consecuentemente la sección transversal se reduce. Hay un aumento de la longitud de L0 paso a una longitud mayor L o longitud final, luego de llegar a un valor de carga determinado, y de D0, diámetro inicial, tengo una reducción hasta llegar al valor D. ¿Sí? Bien, ¿qué dice aquí? El cociente dentro del período elástico, fíjense, ¿sí? Dentro de la zona elástica. Recuerdan, si hablamos de un acero, SAE 1020, teníamos la recta inicial, una pequeña curva después, la fluencia, fin de fluencia, curva de grandes deformaciones, carga máxima, estricción y rotura. ¿Sí? Imagínense la gráfica. Bueno, dice que el cociente dentro del período elástico, porque ahí se mantiene constante, además, Poisson,
El cociente entre la contracción transversal unitaria, epsilon t, y el alargamiento unitario en sentido axial, conocido como epsilon por nosotros, para diferenciarlo de epsilon t y que no haya dudas, lo llamamos epsilon a, se denomina coeficiente o relación de Poisson. ¿Cómo se llama esta letra que está acá? Mu. Mi. Muy bien. Mi o mu, sí. Mu en realidad sería mi. Mu creo que es otra. ¿Eh? Habría que ver bien. Esta es la pues yo letra sé que mi. en física nos dijeron que esa letra era como mu. Siempre nos dijeron así, Ajá. de la Han primera vez dicho que eso. escucho. Bueno, respeto esa opinión. Perfecto. La llamamos mi nosotros. ¿Sí? Bien, se denomina coeficiente o relación de Poisson, mi, y representa otra importante constante elástica de los materiales, que permite, entre otras aplicaciones, relacionar en forma sencilla a los módulos E y G. Módulo E es el módulo de elasticidad longitudinal y G es el módulo de elasticidad transversal. ¿Está? Bien, y dice acá, y facilitar el estudio de la relación entre las tensiones y deformaciones a que puede estar sometido un punto determinado de una sección. Bárbaro. Yo puedo calcular el valor del módulo G, módulo de elasticidad transversal, si sé cuánto es el coeficiente de Poisson y sé cuánto es el módulo de elasticidad longitudinal. Hay una fórmula que está más abajo que me permite llegar a G a partir de E y mi. ¿Sí? Fíjense acá, epsilon t sobre epsilon a, el cociente, es mi coeficiente de Poisson. Continuamos abajo. Epsilon t, diámetro inicial menos diámetro final sobre diámetro inicial. Siempre acá abajo va el diámetro inicial o la longitud inicial. Va el valor que se usa como referencia. Mi punto de comparación es el diámetro inicial o la longitud inicial para el longitudinal. Bueno, perfecto. No equivocarse porque en algún examen ha pasado que alguno coloca D aquí abajo o L aquí abajo y está mal. ¿Sí? La diferencia entre el diámetro inicial y el final dividido el diámetro inicial. Acá dice que es cada término, cada componente de la fórmula. Y el epsilon a, longitud final menos inicial sobre longitud inicial. Acá, ¿por qué va así? Para que no dé número negativo. ¿Sí? Va el valor mayor y luego el menor. La longitud final es mayor que la inicial. El diámetro inicial es mayor que el final. Por eso va ordenado de esta manera. Para que no dé negativo. ¿Sí? Bien, continuamos. El valor de mi depende de los materiales y oscila generalmente entre 1/5 y 1/3. O sea, entre 0,2 y 0,33. ¿Sí? Pudiendo presentar un valor de 1/2 cuando el volumen permanece constante, como en los líquidos perfectos. Bueno, ¿qué pasa? El volumen no permanece constante. ¿Sí? Sí en los líquidos perfectos, pero en los materiales, tal el caso del acero determinaríamos Poisson nosotros y el módulo de elasticidad transversal, no permanece constante el volumen. A medida que aumenta la carga, aumenta la tensión. ¿Sí? Si permaneciera constante en todos los materiales, o vamos al caso del acero, me daría 0,5 Poisson, pero no me da 0,5. Para los aceros está entre, fíjense acá, en los metales y a ver si dice del acero justamente en particular. Bueno, de 0,25 a 0,35 para los metales. Dulce de abajo, Luis. Acá aluminio, acá dice, para el periodo elástico resulta variable entre 0,25 y 0,33. Disculpen, no lo podía encontrar. Bien, cuando nosotros hacemos la determinación, nos dará algún valor comprendido entre estos límites. ¿Está? Ahora, ¿cómo hacemos el ensayo?
ya enseguida vamos al procedimiento de ensayo. ¿Sí? Bien, dice disminuyendo el valor del coeficiente de Poisson al aumentar su capacidad en variable. O sea, cuanto más varía el volumen, menor va a ser Poisson. ¿Sí? Para tracción el volumen aumenta y para compresión disminuye. Cosa lógica. ¿Sí? Aunque hay materiales que se comportan a la inversa, los augéticos y demás, eso lo menciona en el otro apunte, en este de acá. ¿Sí? De última pueden ampliar un poco todo este desarrollo viendo ese otro archivo. Continuamos aquí. Varía con la temperatura y con la carga. Dice, en el primer caso aumenta con ella y se acerca al valor 0,5 a llegar al punto de fusión. Lógico también, estado líquido. ¿Sí? En los metales, Poisson entre 0,25 y 0,35 para la gran mayoría de ellos. Por ejemplo, para el periodo elástico de los aceros resulta variable entre 0,25 y 0,33 a 0,33. Para lesiones de aluminio y cobre, 0,28 a 0,33. Se dice habitualmente que está en 0,3. ¿Sí? Bien, el análisis matemático nos permite relacionar a los coeficientes elásticos y brinda la siguiente ecuación para determinar el módulo de elasticidad transversal G, a partir de μ y de E mayúscula, módulo de Young, módulo de elasticidad longitudinal. Bien, ese módulo dividido 2 veces 1 más μ. Recuerden que había en el apunte de ultrasonido, justamente para determinar las velocidades de la onda longitudinal y onda transversal, teníamos una ecuación donde el denominador tenía había un caso que era igual a esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Eso como referencia lo traigo. Puede ser que era para las ondas longitudinales. ¿Cómo? Puede ser que parte de esa fórmula era de la onda longitudinal. Sí, ondas longitudinales. Creo, más que las transversales. No lo puedo asegurar ahora, tenemos que buscar ese apunte y ver si eran longitudinales, solamente que aparecía. Yo creo que era ahí. No la tengo en mi memoria fresca a la fórmula, pero aparece, ¿sí? O longitudinales sola o longitudinales y transversales, habría que ver ahí, o en transversales. Sería cuestión de mirar ese apunte, ¿sí? Lo traigo como referencia nada más. Fíjense, Poisson me sirve para el caso de ultrasonido y si necesito determinar la velocidad de propagación en un medio determinado. Bueno, acá para el módulo de elasticidad G transversal. ¿Sí? Bien, pensando un poquito, solamente hay onda transversal en los sólidos, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de que se propague la onda longitudinal y la transversal en los sólidos se propaga, ahora en los líquidos y gases no. Entonces, habría que ver acá si en la onda transversal debería estar también. Sí. Bueno, sería cuestión de mirar y hacer un análisis un poco más preciso teniendo a la vista ese apunte. Bien, ¿cómo hacemos el ensayo? Vamos a tener que determinar variación de diámetro de D0, llegar al valor D y medirlo, leerlo, saber cuánto es ese valor de reducción del diámetro de la probeta. Ahora, vimos que tiene valor constante dentro de la zona elástica. ¿Qué pasa si yo cargo al material y le quito la carga y no salí de zona elástica? Vuelve a la forma original. ¿Sí? Porque no ingresé dentro del sector de alargamientos pseudoelásticos. No. Solamente estoy trabajando en la recta de Hooke. Alargamientos elásticos.
se recupera la forma original, la longitud original de inmediato. Bueno, voy a tener que medir la reducción de diámetro con la carga aplicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para realizar la práctica esta? Bueno, medíamos la longitud inicial, colocábamos el extensómetro para módulo de elasticidad longitudinal, que tiene una L0 de 1 pulgada, 25,40 milímetros, y después, observando la gráfica de ensayos, determinábamos el valor L, que era apenas un poco mayor, ¿sí? Deformación elástica mínima. Bien, solucionado esto con el extensómetro, el mismo que usamos para módulo E mayúscula, módulo de elasticidad longitudinal. Ahora, ¿cómo determinamos la reducción de diámetro? Bueno, acá les comparto. Vamos a buscar, a ver por dónde está. Planillas. A ver. Luis, una consulta. Sí. Decime. Entonces vos tenés que... vos medís con la carga aplicada, pero con la carga mantenida constante, digamos. No, No, en realidad se va no. aumentando la carga, digamos. No, la carga se va aumentando, sí. Sí, hasta un punto. Ah, Llegamos a un valor de carga dentro de zona elástica, dentro de la recta de Hooke. Sí. Lo que usamos, acá lo comparto, lo estaba buscando. Aquí está. Para medir la reducción del diámetro, utilizamos un tornillo micrométrico, ¿sí? Y no cualquiera, uno electrónico digital. Fíjense acá, tiene los milímetros enteros, punto, décimas de milímetro, centésimas de milímetro y milésimas de milímetro. Si nosotros quisiéramos usar para la reducción del diámetro un calibre electrónico digital, no podríamos resolver el problema. ¿Por qué razón? Porque la sensibilidad ahí es de una centésima, o sea, tiene 0 milímetro, punto, 0 décima, y acá vendría un 1. Una centésima de sensibilidad tiene el calibre electrónico digital para medir el alargamiento de la probeta, la reducción del diámetro en la zona donde se fracturó y demás, anda perfecto. Esa sensibilidad es buena para todo ese trabajo. Ahora, cuando quiero determinar en zona elástica la reducción del diámetro, quizás con el calibre, supongan ustedes que el diámetro era 9 milímetros, entonces tenía 9.00. Mido de manera permanente el diámetro y cuando llegó al valor de carga máximo que yo estipulé que se alcance, 2000 kilogramos por ejemplo, me sigue indicando 9,00. La variación fue menor a la de la sensibilidad del instrumento. No me alcanza a apreciar la variación de diámetro, porque está en el orden de los micrones. Bien, entonces, ¿qué tenemos que usar y contar en el laboratorio? Con un micrómetro electrónico digital, porque los mecánicos, los que no son digitales, tienen una centésima también de sensibilidad. Muy bien, entonces, abrimos acá, se gira este tambor, ¿sí? Hay un tambor fijo, el que está dentro de este exterior, y un tambor móvil o exterior. Fijo o interior, móvil o exterior. Bueno, si yo lo giro para abajo acá, voy a lograr que se abra el espacio entre topes. Bueno, lo abro a 10 milímetros, por ejemplo. Lo llevo a donde está la probeta montada en la máquina y lo cierro. Otra ventaja también que tiene, aparte de la que mencioné recién, es que aquí atrás, este modelo, hay otros que lo tienen aquí montado, hay un cricket. ¿Qué es el cricket? Es un mecanismo que me permite ejercer sobre la pieza a medir siempre la misma presión.
una presión de medición constante. Es una regulación necesaria cuando uno trabaja ya a la milésima de milímetro. A la centésima, inclusive, hace falta también tener cierta regulación. El calibre la da, el calibre electrónico digital tiene la posibilidad de, me permite a mí regular la presión y mantenerla constante. Bueno, acá lo hace eso el Cricket. Entonces, ¿cómo procedíamos nosotros para el ensayo? Vamos a ver la fotografía de la máquina, acá. Tenemos la probeta tomada con las mordazas superiores y las inferiores, ¿sí? La probeta tomada acá. ¿Qué usábamos? Un acero 6020 trefilado, de media pulgada de diámetro, o sea, 12,70. No es justo ese valor, es un poquito menos, 12,60 y algo. Después les voy a pasar los datos, ¿sí? Para hacer el informe. Por ahora no los tengo acá a mano, no los pude encontrar, los busqué antes de la clase y bueno, me queda pendiente eso. Ni bien lo encuentre, se los paso. Les paso todos los datos necesarios para cumplimentar la planilla de informe, que ya enseguida la miramos, ¿sí? Bien, entonces la probeta tomada acá, la máquina encendida, 0 de carga, le empiezo a aplicar carga, la empiezo a traccionar y en cualquier lugar de la longitud tomo la medida del diámetro. ¿Y yo qué hacía? Eso lo hacía yo, ¿sí? Vamos acá, a ver aquí, tenía abierto, cerraba sobre la probeta y le daba continuamente presión con el Cricket. O sea, le voy girando acá y zafa. El Cricket, cuando se alcanzó una presión de contacto, zafa. No arrastra a la parte móvil, no presiona por demás, ¿sí? Entonces le daba con el Cricket continuamente, iba cargando permanentemente y en un momento determinado de 9,000, supongamos que tendríamos ese diámetro inicial, pasó a 8,999. Después bajó a 998, 997, 996. Más o menos entre 4 y 5 micrones teníamos de reducción para una carga de 2.000, 2.500 kilogramos. Más o menos llegábamos a ese valor. Podría haber sido más, podría haber sido menos, pero cuando llegábamos, por ejemplo, a 5 micrones, yo veía ahí que cambiaba de 6 a 5, el último dígito, leíamos la carga y con ese valor y esa reducción del diámetro determinábamos Poisson. ¿Sí? Bien. A ver acá. Busquemos. Profe, yo he visto que los micrómetros los utilizan para, como es, para medir los cigüeñales, el desgaste que tiene, Sí. donde va, digamos, la bancada de la biela. Ajá, el cojinete de biela, ahí. Claro, claro. Bien. ¿Por qué se usa el micrómetro? Tiene sus razones. La presión de medición es constante y tiene una sensibilidad mayor que la que otorga el calibre, ¿sí? Para medir valores reducidos no queda otra alternativa que utilizar el micrómetro. Este ensayo no lo podríamos hacer si no contáramos con el tornillo micrométrico. Fíjense lo trágico que sería intentar determinar el valor de Poisson o verificarlo, porque ya hubo gente que lo determinó y tenemos acá justamente los valores que él mismo toma. Pero bueno, lo que hacemos es una verificación de la validez de esto que en la bibliografía aparece, ¿sí? Lo nuestro es más que nada verificar. Ahora, podemos investigar también y encontrar algún nuevo parámetro, alguna nueva constante, ¿por qué no? Podría ser. Bueno, ahí tendríamos que extremar también los datos que levantamos de un ensayo determinado. Bueno, para no cometer errores, reducir al máximo posible la participación de
un cierto error, que siempre está presente, pero bueno, acotarlo, reducirlo lo más posible. ¿Sí? Es lo que se busca, sobre todo en investigación. Bien, entonces, aplicamos la carga de tracción, de la gráfica sacamos el incremento de longitud, ¿sí? Y de las medidas con el micrómetro sacamos la reducción del diámetro. Se redujo tanto. 5 milésimas. Bueno, eso va a venir acá. Diámetro inicial menos diámetro final de 9,000. En nuestro ejemplo pasó a 8,995. 0,005 sería el valor acá arriba. Dividido de 0, que es 9. Calculamos el epsilon t. Lo mismo hacemos con las longitudes. Final e inicial. ¿Sí? Hacemos la diferencia, dividimos por la inicial, el epsilon a. Y luego el cociente para hallar el módulo de Poisson o coeficiente de Poisson. Hacemos todo eso en la máquina que veíamos recién. Había un alumno que me daba una mano, siempre alguno. Ian, ¿vos no me ayudaste una vez a leer los valores de carga? ¿Puede ser? ¿En un ensayo como este? Sí, creo que sí. Creo que fuiste vos. Sí. Sí, ¿Te acordás que leías en el dial de la máquina, leías los valores de carga y yo... No, creo que hicimos así. Cuando yo lo veía, apreciaba una variación de una milésima, vos leías el valor de carga y lo indicabas. ¿Te acordás? Sí, sí, así era. Así fue como procedimos. Bueno, porque solo yo no puedo estar midiendo acá y leyendo valores de carga. Entonces necesitaba sí o sí la ayuda de alguien. ¿Está? ¿Y por qué usamos la barra de acero trefilado? Porque tiene una sección prácticamente constante. ¿Sí? De punta a punta, el material trefilado sale de fábrica con un diámetro, una sección circular, podríamos decir entre comillas, perfecta, ¿sí? Y de diámetro constante en toda su longitud. Algo necesario acá. No tenemos que ir a una máquina herramienta, tornear una varilla en un largo determinado. Directamente usamos esa probeta, que sería de qué tipo, ¿calibrada o industrial? Industrial. Industrial, porque solamente lo que hicimos para obtenerla fue cortar en una sección y en otra, más o menos 350 milímetros de longitud son las probetas que utilizamos nosotros, porque acá no dejo un pequeño espacio. ¿Recuerdan? En los ensayos de las probetas calibradas nos quedan 120 milímetros aproximadamente entre una mesa y la mesa intermedia. Nos queda un espacio medio reducido, pequeño. Entonces no se puede trabajar con comodidad. Para meter las manos y manejar el tornillo micrométrico hace falta una probeta de mayor longitud. Por ese motivo, 350 milímetros, recuerden que las calibradas tenían 200, acá 350, entonces tengo un espacio mayor para trabajar con comodidad. ¿Sí? Muy bien, tendríamos Poisson ahí, con lo que veíamos recién. Tenemos Poisson. Ahora, el módulo de elasticidad transversal nos demanda el conocimiento del valor de Poisson y del módulo de elasticidad longitudinal. Bueno, lo mismo que utilizamos para determinar L0 y L, el alargamiento, lo utilizamos para el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Aquí era igual a sigma sobre épsilon. El épsilon A, bueno, ya lo tenemos hallado acá para Poisson, lo utilizamos al épsilon A para el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Y la tensión, bueno, tenemos el diámetro inicial, calculamos 0,7854 por el diámetro inicial al cuadrado, la sección inicial. Tenemos el valor de carga alcanzada, 2.200 kilogramos, por decir un valor. Dividimos esa carga por la sección inicial y tenemos el sigma. Sigma dividido épsilon me da el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Está? Bien, y vemos la planilla de informes.
coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad transversal por tracción, módulo G, material a ensayar, acero 6020, trefilado. Yo después les doy todos los datos, ¿sí? Disculpen que no pude encontrar los valores de hace justamente 2 años, que fue la última vez que lo hicimos en forma práctica, en el 2019. Haciendo varias cosas, esa no la pude completar. Bien, los datos de ustedes, las normas, también se las voy a pasar. La máquina de ensayos empleada, Baldwin, de 30 toneladas. La sensibilidad, usamos la escala de 6000, o sea, 5 kilogramos por división. Accesorios empleados, fíjense que hay 2 renglones acá, el calibre, para medir diámetro, ¿sí? O longitud, o algún otro dato. La L0, por ejemplo, verificarla. Ahora, para medir la variación de diámetro, usamos el tornillo micrométrico electrónico digital. Sensibilidad de calibre 0,01, del micrómetro 0,001. Probeta utilizada, calibrada. No, industrial. Temperatura, humedad y tiempo de ensayo, datos que sacamos del termohigrómetro que tenemos en el laboratorio, y esto de alguien que estaba cronometrando la prueba. Datos de la probeta. Diámetro, acá, esto es para cuando la sección no es circular, sino que es cuadrada o rectangular. Espesor y ancho, ¿sí? La sección, bueno, con espesor y ancho o con el diámetro. Y la longitud calibrada, 25,40 milímetros, que es lo que me da el extensómetro que se monta sobre la probeta. Otra cosa que no conté, tenemos montada la probeta, en la probeta, perdón, el extensómetro que censa exclusivamente la deformación de la probeta. No usamos el otro apoyado en la mesa inferior. Usamos ese montado sobre la probeta, porque el módulo de elasticidad E mayúscula lo determinábamos así, con ese extensómetro particular, ¿sí? Montado sobre la probeta. Lo montaba yo más abajo y más arriba medía con el tornillo micrométrico, la variación de diámetro. Bien. Observaciones, procedimiento aplicado, es todo esto que he estado relatando. Y acá los valores de carga límite proporcional u otra, inferior a la del límite proporcional, hasta ahí podríamos llegar a cargar. Bueno, el valor, tantos kilogramos, la tensión, sigma, carga sobre área inicial, alargamiento límite proporcional delta L, alargamiento específico axial, teniendo a L y L0, perdón, y delta L, podemos calcular el epsilon A. Bueno, módulo de elasticidad longitudinal, acá está su valor, lo calculamos, acá está la fórmula, el desarrollo completo aquí, de todas las partes que conforman la fórmula que nos permite determinar el módulo de elasticidad longitudinal. Contracción transversal unitaria, el epsilon T, Poisson y módulo de elasticidad transversal. Todos los datos aquí. Conclusiones, hay que ver si hay alguna. Se debe adjuntar copia del diagrama de ensayo. El diagrama lo hacemos porque tenemos que justamente determinar el epsilon a partir de él, ¿sí? El delta L o L menos L0 sale de la gráfica. Bien, y ahí termina la planilla de informes. Tengo también acá la de módulo de elasticidad longitudinal por tracción. Esta, si no la tienen, está subida también a la plataforma y la pueden mirar un poquito si hiciera falta, ¿sí? Pero es como que esta otra tiene incorporado ya lo que me permite llegar al módulo de elasticidad longitudinal y aparte lo correspondiente a Poisson, al módulo Mi, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay video de este ensayo. Este sería el primero que haríamos en la primera clase práctica a la cual asistan, clase práctica presencial a la cual asistan, ¿sí? Sería este el primero. Veremos bien y repetimos. Y los datos, una volvés a leer sobre los vos. datos. ¿Cómo? Una duda sobre los datos. ¿Los datos los tomamos el día que lo hagamos el ensayo? ¿O directamente vos nos pasás
Está buena esa observación. Quizás, ¿saben qué? Les voy a pasar datos ahora de lo de 2019. Hacen todo el cálculo correspondiente y elaboran la planilla de informe para después presentarla en la última semana. Y si digamos, en noviembre asistimos a las clases prácticas presenciales, volvemos a hacer un informe de un ensayo ya propio de ustedes. Acá vamos a copiar datos de un curso anterior, el que hizo Materiales 2 en 2019. Pero si volvemos a la presencialidad ahí en noviembre, el primer ensayo es este y levantamos datos nuevamente y hacen una nueva planilla de informes. Serían 2 de coeficiente de Poisson. Vino bien la pregunta esa. Gracias por haberla hecho. Aclaramos así. Yo les paso ya, hoy no creo, pero mañana o pasado les doy los datos correspondientes a este ensayo. ¿Sí? Datos que tienen que volcar a esta planilla de informes. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿O consulta que tengan para hacer? De mi parte no. No, Bien. de mi parte Tampoco. A ver, ¿alguien algo para preguntar? Luis, una Sí. pregunta. Entonces en accesorios ponemos el calibre y el... Bueno, el calibre no sé, pero el micrómetro tenemos que poner. El micrómetro, fundamental. El calibre lo colocamos porque, por ejemplo, yo quiero controlar el L0 en el extensómetro montado sobre la probeta. Ahí tengo que usar las mandíbulas cruzadas del calibre. El micrómetro no me sirve para medir ese parámetro en el extensómetro, ¿sí? Tengo que usar el calibre ahí. Entonces, el calibre no es estrictamente necesario, pero sí puede ser utilizado como para verificar, a ver si está con el L0 en un valor correcto. Eso siempre es necesario hacer también. Antes de usar cualquier instrumento, inclusive el mismo calibre, cerrarlo y ver si a 0 me indica 0 en pantalla, porque puede ser que alguien lo haya puesto a 0 en 1 milímetro, o en 2 milímetros, en 2,38 milímetros, y me está introduciendo un error en todo el trabajo. Todo mi esfuerzo se desvanece por no haber verificado la herramienta de medida. Eso es fundamental. Y tengo experiencia de gente que no ha hecho eso y ha salido carísimo. Ese error, digamos, ese descuido. Terrible, terrible. Una pieza quedó más chica, era un repuesto y no hubo caso. Hubo que tirarla. Y cara, horas de trabajo, por no haber verificado la herramienta de medida. ¿Está? Siempre es conveniente verificar, controlar. Tampoco ser un obsesivo, pero tampoco un descuidado. Un equilibrio. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, no me quedó claro el micrómetro. ¿Cómo sería el nombre bien específico? Ajá, te digo, tornillo micrométrico electrónico digital. Sensibilidad 1 milésima de milímetro, 0,001. ¿Está, Ramiro? Así que es tornillo micrométrico digital. Electrónico digital o digital está bien también, ¿sí? Ok, y de sensibilidad de 0,001 milímetros. Así es. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier cosa por el grupo de WhatsApp pueden consultar. Más adelante vamos a tener trabajo práctico. Bien, algún ejercicio y demás. También vamos a poder desarrollar cálculos y bueno, con las planillas de informe, con más razón, es como una ejercitación también.
Bien, si no hay nada más, dejamos aquí. Nos encontramos la semana próxima otra vez virtualmente, ¿sí? Y continuaremos adelante. Si pueden mirar el video de impacto y de fatiga, si quieren, todavía no, pero de impacto sí, que sería tema de la semana que viene, mírenlo. Después lo miramos todos juntos también, pero quizás mirarlo una vez ya les empiezan a surgir preguntas, dudas, que quizás al verlo todos juntos por primera vez no surgen, ¿sí? A mí me pasa, a veces estoy rumiando, digamos, un tema y después me surgen dudas y cuestiones. Tomen nota ahí y, bueno, trataré en la medida de lo posible de responderlas, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Mejor dicho, los que están en estabilidad, nos vemos el viernes, virtualmente también. Y la semana que viene continuamos con Materiales 2. Perfecto, Luis. Muchas Bueno, gracias. la semana que viene. Bueno, a ustedes, nos vemos. Hasta la semana que viene. No, el viernes, Luis. Hasta luego, Gracias. hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego.